Bueno, muy buenas tardes, querida familia. Una vez más aquí reunidos, unidos para seguir creciendo, aprendiendo. Ya como ustedes han escuchado las noticias en estos días, esta cuarentena se nos alarga un tiempo más. Realmente no sabemos hasta cuándo vamos a tener que seguir en esta dinámica. Espero realmente de todo corazón que esto nos ayude a crecer, que realmente este ejercicio que estamos haciendo de hacer de las escrituras un hábito, una disciplina en nosotros, sea para crecimiento y sea algo que estamos disfrutando en cada uno en casa porque estamos aprendiendo, porque estamos creciendo. Que no sea o no se nos vuelva una rutina, porque al principio cuando empezamos de pronto parece bien emocionante, pero a veces las cosas tienden a volverse monotonía o algo rutinario, pero esperamos de todo corazón que no sea así, sino que esto nos está ayudando a crecer, a entender realmente de una manera más clara, más profunda, cuál es nuestro verdadero llamado, qué es lo que realmente debemos hacer como hijos de Dios, de ser esa luz y esa manifestación de realmente de la vida de Cristo. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio maravilloso. En esta ocasión iniciamos nuestro estudio del libro de Gálatas. La semana pasada estuvimos hablando de algunos asuntos generales, de lo que se trata, la carta, de las motivaciones que tuvo el apóstol Pablo, pero ahora vamos a adentrarnos un poco entonces en el capítulo 1, que como vimos hace 8 días, quizás esta es una de las cartas como más fuertes, donde Pablo empieza hablando de una manera como fuerte, como pareciera estar enojado, pero realmente es por la convicción, lo que decíamos hace 8 días, la convicción y el amor de Pablo, porque el evangelio de gracia y de verdad se predicara pues de la forma correcta. Entonces vamos a iniciar con los primeros versículos. En los primeros versículos encontramos del 1 al 5 la saturación, el saludo que Pablo hace a estas iglesias. Recuerde que no es solo una iglesia, sino algunas iglesias de la región de Galacia. Y quiero empezar con el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, creo que Pablo empieza aquí de una manera categórica, reafirmando el llamado, la seguridad del llamado que él ha recibido de Dios. Y creo que es algo que nosotros también debemos tener esa convicción en nuestro corazón. Saber que el llamado que nosotros tenemos a predicar este evangelio, el llamado que tenemos a ser parte de este propósito eterno de Dios, y donde Dios nos ha colocado, en el lugar donde Dios nos ha colocado, tener la claridad, tener la seguridad y la certeza de que es un llamado que viene de parte de Dios y no de hombres. Porque cuando nuestro llamado viene de Dios, cuando tenemos esa paz, esa seguridad en nuestro corazón, que el llamado que Él nos ha hecho es un llamado eterno, es un llamado de Dios a nuestro corazón, ninguna circunstancia difícil, ninguna dificultad o ninguna oposición, porque recuerde que Pablo tuvo aquí, no solo en esta carta, sino en cada año, nos deja ver cuánta oposición se levantaba, cuántos querían demeritar su apostolado y su ministerio. Y seguramente hay muchos hoy que quizá quieren desmeritar y quitarle el valor a nuestro ministerio, al llamado. Pero nosotros hoy con toda seguridad podemos decir como Pablo que somos siervos del Señor Jesucristo por llamado de Él, no porque ningún hombre nos colocó, no porque ningún hombre nos llamó. Que más adelante Él sigue haciendo o reafirmando un poco este llamamiento de su apostolado. Pero quería hacer énfasis un poquito en esa seguridad que cada uno de nosotros también debemos tener, de que nuestro llamado es de Dios y no de los hombres. Pero luego quiero reafirmar en el versículo 4,
cuando él sigue hablando del saludo, él dice en el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Empieza diciendo el versículo, el cual se dio a sí mismo. Y esto es un versículo muy profundo que a veces nosotros quizá pasamos por encima, pero cuando nos habla de que Él se dio a sí mismo, no nos está hablando de otra cosa sino de la obra maravillosa, consumada y completa de la obra de la cruz. Y cuando nos dice se dio a sí mismo, es tan profundo porque cuando alguien se da a sí mismo, quiere decir que lo da absolutamente todo, su vida, su amor, su servicio, lo da absolutamente todo. Y dice que Él se dio a sí mismo. Es decir, que en esa obra completa y maravillosa de la cruz ya no hay nada que nosotros podamos añadir. ¿O qué podremos nosotros añadir o dar más si Él se dio a sí mismo? Es decir, lo dio todo. Su amor, su vida, se entregó absolutamente todo lo que Él era. Se dio a sí mismo, dice, verso 4, asimismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. Si hay algo que nos pueda nosotros guardar en medio de este sistema y de este mundo en que vivimos, es precisamente el que Él lo dio absolutamente todo por nosotros, que no fue algo que nosotros hicimos. Es decir, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos guardados del mundo y del sistema y de toda opresión y de todo lo que viene, no porque sabemos, porque conocemos, porque hemos hecho algo, sino porque Él un día se dio todo, se dio a sí mismo, se entregó su vida. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué nosotros podíamos añadir? ¿Qué nosotros podremos añadir? ¿Podremos nosotros hacer algo? ¿Algo más? ¿Añadir algo más? ¿Será que faltó algo? La obra de Cristo fue completa. Consumado es. Él lo hizo absolutamente todo, dando su misma vida. Cuando uno entiende eso, esa profundidad, oh mis amados, sabe que ya no hay nada que yo pueda hacer, que fue absolutamente por gracia, por su misericordia y por su fidelidad. Y hay creo que unos capítulos antes, viene a mi memoria en 2 Corintios capítulo 8, cuando él habla acerca de los macedonios, hablando de la ofrenda que ellos dieron con gran amor. En el versículo 5 dice, y no, leamos desde el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese versículo 5 a mí realmente me llama la atención porque aquí en Gálatas Pablo está hablando de la obra de Cristo. Pero si nosotros hablamos y decimos que tenemos la vida de Cristo en nosotros, que hemos sido llamados por el Señor, creo que nuestro llamado también, aquí entendemos parte de la profundidad de ese llamado, es también, si no hemos hecho nada nosotros, por lo menos lo que Él nos ha dado, lo que somos y lo que tenemos, debemos darlo sin ninguna reserva. Y cuando aquí se refiere a los macedonios, dice que ellos lo dieron todo, aún en medio de sus dificultades, pero en el verso 5 dice, y dieron no como lo esperábamos, siquiera dice Pablo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Mis amados, ¿qué nos queda? Sino darnos a nosotros mismos. Eso es un dar sin reserva.
Es decir, mirar las circunstancias materiales, circunstancias temporales. Dice, asimismo se dieron sino que asimismo se dieron primeramente, dice, al Señor y luego a nosotros. Es el llamado, mis amados, que sin ninguna reserva, porque nada de lo que tenemos es nuestro ni nuestra misma vida, sino que nosotros debemos también darnos al Señor. Y cuando dice darnos a sí mismo es todo, no es nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestros dones, todo absolutamente lo que somos para la obra de Cristo, para servicio a Él, para el cumplimiento de su propósito. Por eso creo que ese versículo tiene mucha profundidad cuando nos habla en Gálatas que el Señor se dio a sí mismo. Creo que no podemos pasarlo así de largo, sino que hay mucha profundidad allí, y eso toca mi corazón realmente, y no lo lleva a uno sino a darle gracias a Él, porque no es nada que yo haya hecho, sino que su obra fue absolutamente completa. Ahora sí. Y que también podemos ver que dice que es el cual se dio al Señor por nuestros pasos para librarnos del presente siglo malo. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, la obra de la cruz para librarnos de todas estas circunstancias, de toda la influencia de este siglo, tiene todo el poder para guardarnos, ¿cierto? Por eso debemos estar refugiados o viviendo, como los de Macedonia, ¿no? Entregándose a sí mismos y viviendo en esa obra de la cruz, y disfrutándola y empoderándonos, abrazándola, viviéndola, porque tiene todo el poder para liberarnos, dice, hacernos libres de toda esta influencia de este siglo malo. Así es que una y otra vez reafirmando la obra de la cruz, ¿no? Y Pablo hace eso con los Gálatas, iniciando, antes de desglosar toda la obra de la gracia y de la vida de la cruz, ¿no? Que no es por nuestras obras, pero cómo empieza desde allí, ¿no? Con qué sutileza o sabiduría, expresando lo que Él es y luego lo que Jesús y la obra de la cruz hace en nuestras vidas. Porque muchas veces o muchos creen que somos guardados es por lo que nosotros hacemos. Sí, está bien, creo que Cristo murió y lo dio todo, pero además tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y precisamente es lo que nos sigue diciendo en los siguientes versículos, ¿no? Cuando nos habla en versículo 6 que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Y ahí es donde cuando no entendemos el llamado, ¿quién es el que nos ha llamado? Porque dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Cuando no se tiene la seguridad también de quién es que nos ha llamado, entonces ahí empezamos como a perdernos ya en el camino y no entendemos cuál es el verdadero evangelio. Entonces Pablo dice que se empezaron a apartar siguiendo un evangelio diferente, y más adelante sigue diciendo no que haya otro evangelio, sino que se empezó a tergiversar. ¿De qué manera se empieza a tergiversar este evangelio de gracia? Cuando nosotros creemos que hay algo más que añadir, cuando creemos que es algo que yo tengo que hacer, como estaba ocurriendo con los Gálatas, los famosos judaizantes. Ellos creían en la obra de Cristo, pero creían que deberían además de eso circuncidarse, que deberían además de eso cumplir ciertos ritos de la ley. Entonces, mis amados, el evangelio, el verdadero evangelio de gracia y verdad, está basado en la obra completa y absoluta de Cristo en la cruz, donde todo fue realizado. Sabemos también, y de hecho el evangelio es esas buenas noticias, y la buena noticia no es otra cosa que Él mismo. La mejor noticia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Él lo hizo todo. Esa es la noticia más maravillosa, de que por su gracia Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, librándonos de este siglo malo, dándonos
salvación, vida, redención y justificación, de tal manera que yo no tengo ya nada que hacer, sino que todo fue hecho. Pero cuando se empieza a añadir cosas o a quitar, por eso el Evangelio en sí es totalmente completo, porque es la obra de Cristo, repito, es Cristo mismo. Y cuando creo que hay algo que añadirle, entonces ya le estoy quitando mérito a la obra de Cristo. Si yo creo que para ser librado de este siglo malo, debo creer en Cristo, pero también debo añadirle algo más, ya estoy quitándole el mérito real y verdadero a esa obra y a ese verdadero evangelio. Por eso Pablo dice, más adelante sigue diciendo, aun si viniera un ángel predicando otro evangelio, un ángel del cielo, dice, bueno, anunciarle otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque no hay otro, ni siquiera un ángel del cielo que venga, sino el evangelio verdadero es entender la obra de la cruz, lo que Él hizo, dándose a sí mismo para traer vida, redención, justificación, y para que nosotros, entendiendo esto y recibiendo esa buena noticia y ese evangelio, andemos en Él, andemos en ese propósito. Pero parece que estos hermanos allí de Galacia estaban siendo perturbados, estaban siendo confundidos. Pero repito, porque desde un principio, si no tenían claro el llamamiento y si no tenemos claro cuál es el evangelio que hemos recibido y que tenemos que predicar, siempre habrá confusión y siempre habrá la posibilidad de desviarnos en el camino, desviarnos del propósito. Por eso, mis amados queridos, les invito de todo corazón para que nos apropiemos de esta palabra y ante todo partamos de la seguridad del llamado que tenemos y de este evangelio de gracia que hemos recibido. Seguramente muchos de nosotros hemos sido cuestionados, como Pablo fue cuestionado acerca del evangelio que estaba predicando. Hoy en día algunos cuestionan el evangelio de la gracia porque seguramente se cree que estamos rebajando, quitándole algo. Los judaizantes creían que Pablo estaba predicando un evangelio tal vez liviano y era criticado por eso, porque seguramente creían que para que los gentiles vinieran, los que no eran judíos vinieran, entonces él como que rebajaba, digamos, los estándares en el evangelio para que ellos vinieran, pero no es así. Entonces ellos creían que no, tenían que colocar la circuncisión, tenían que cumplir ciertos ritos de la ley, que ser estrictos. Pero mis amados, el evangelio, el ser estrictos, el ser radicales en el evangelio, es el creer y el entender cuál es el verdadero evangelio y que es la obra de Cristo, que fue totalmente completa, no obras humanas, no obras religiosas, no obras de conocimiento humano, sino entender que en Él estamos completos, que el evangelio es Él y está completo y nosotros debemos andar en Él. Pero en los versículos siguientes podemos entender un poquito más, porque Pablo sigue defendiendo, digamos, esa posición, diciendo de dónde él recibió el evangelio, que no lo recibió de hombre alguno, que no lo recibió por un estudio o porque se graduó de teología, sino que él recibió este evangelio por revelación de Dios mismo, por su Espíritu Santo. Y si podemos leer los versículos 11 y 12 para tener un entendimiento, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, esto es también bien importante que lo entendamos, mis amados. Pablo dice, el evangelio que él recibió
no fue por ningún hombre, no fue por un título que él recibió, no fue porque fue ordenado como apóstol, no recibió por ningún concilio o porque los estatutos así lo dictaminaban. Dice, no de hombre o no según hombre, sino que lo recibí dice, por revelación de Jesucristo. No lo recibí, dice, ni lo aprendí de ningún hombre. Más adelante él nos va a decir que él no aprendió nada no recibió nada de los apóstoles, apóstoles que estuvieron con el Señor en su ministerio terrenal. Todo lo recibió por revelación de Jesucristo. Mis amados, es lo que hemos venido haciendo énfasis cuando estudiamos Filipenses también, acerca de la importancia y en el estudio de nuestra cartilla que estamos teniendo, que la revelación de Cristo, la revelación del Evangelio y la revelación de la iglesia, del misterio de la iglesia, solamente lo obtenemos por su Espíritu Santo a través de las Escrituras y del Espíritu Santo. Mis amados, y esto nos lleva también a darle valor a esto que estamos haciendo. Nosotros podemos recibir muchas cosas de los hombres, muchas enseñanzas, y de hecho las estamos teniendo. Pero mis amados, si no hay la revelación personal y directa de su Espíritu, de cuál es el verdadero Evangelio que hemos recibido, que estamos predicando y debemos predicar, entonces siempre estaremos confundidos y tal vez nos iremos a desviar como los Gálatas. El verdadero Evangelio, yo no puedo decir que el Evangelio que yo predico que lo recibí de fulano o de fulano, y es que yo tengo esta línea agustiniana tal vez, o calvinista, o qué sé yo. Nuestro Evangelio no es de ninguna línea, ni de Calvino, ni de Lutero, ni de aquí, ni del apóstol de aquí o del apóstol de allá. Maravilloso, repito, que recibamos todas esas enseñanzas, pero si al recibir enseñanzas de muchos hombres y apóstoles no nos lleva a una centralidad y no nos lleva a entender realmente cuál es el verdadero Evangelio, pues entonces tal vez no estamos entendiendo bien, porque nosotros lo recibimos por revelación de su Espíritu. Oramos al Señor para que Él sea quien, a través del estudio sincero, profundo, el escudriñar las Escrituras, traiga esa revelación a cada uno de nuestras vidas. Ese será nuestro crecimiento cuando diariamente lo hacemos, cuando juiciosamente disponemos nuestro corazón a estudiar, a meditar en la Escritura. Él va siendo revelado a nuestro corazón y tendremos claridad de cuál es el verdadero Evangelio. Y no estaremos diciendo es que hay varias líneas, es que voy por acá o por acá. No, es solo una línea, es solo un Evangelio. No hay Evangelio o no hay otro Evangelio. Es uno y está centrado en la obra de Cristo, en la persona de Cristo y Él mismo revelándose a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Sigue hablando Pablo del versículo 13 y 14, nos habla de cómo él era dentro de su religión, del judaísmo, era de los más aventajados. Sabía, y por lo que él sabía, aún creía que tenía el poder para perseguir a los que eran cristianos. Dice, celoso de las tradiciones, dice en el versículo 14 de los padres, hasta el punto, hasta que llegó el momento, dice, pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté entonces enseguida con sangre y carne, con ningún hombre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de nuevo a Damasco. Mientras nosotros estamos, como Pablo, sumergidos en una religión,
basados en tradicionalismo y conceptos humanos, y creemos que eso es lo correcto, hasta que por la gracia y por la misericordia de Dios viene el llamado directo, la revelación de Cristo en nuestras vidas, y ese llamado que no es, Pablo lo dice, no fue de momento, sino que desde que estaba en el vientre de su madre fue apartado. Entonces él entiende que esa revelación y ese llamado viene de él, y no necesita entonces consultar a ningún hombre, no necesita la aprobación de ningún apóstol, sino que dice luego de eso fue a Arabia. Cuando uno mira por qué Arabia, nos habla de un desierto. Es decir, cuando Dios nos llama, Él nos llama aparte. Creo que en la Escritura encontramos varios hombres donde el trato de Dios personal, un Elías, un David en una cueva, varios hombres, un Moisés, fue llevado a un desierto, es decir, a una confrontación personal con Dios, con el Dios que lo llamó, donde lo libera totalmente de esa religión, porque él está sumergido en un judaísmo, en una religiosidad, y el judaísmo no fue quien lo salvó a él, sino que Dios lo salvó del judaísmo. Es decir, Dios lo salvó de la religiosidad, del mundo en que estaba inmerso. Mis amados, es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha salvado de la religiosidad, nos sacó de allí, nos llevó a un desierto, a una confrontación real y personal con Él, donde recibimos de una manera muy personal esa revelación de quién es la persona de Cristo, donde no necesitamos ninguna aprobación de los hombres. Muchos hoy buscan la aprobación de un ministerio, de un llamado, por la cantidad de personas que le siguen, por cuántos aprueban o no su ministerio. Hoy en día, a través de las redes, muchos ven la aprobación de su ministerio, de su apostolado, por la cantidad de likes en Facebook o en YouTube, ¿no? Por la cantidad de me gusta que le dan. Mis amados, Pablo dice, no necesitó la aprobación. Dice, ni subió a Jerusalén, a donde los apóstoles que habían estado con el Señor. Él fue a un tiempo de preparación, y creo que todos lo necesitamos. Y mis amados, yo creo que este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, donde estamos en casa, es un tiempo también de estar con el Señor, precisamente tener estos tiempos de meditación en la palabra y pedir de todo corazón que Él sea revelado a nuestra vida, que se nos revele el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo, y en lo que es el verdadero evangelio, para que no nos desviemos. Repito algo y lo digo de todo corazón, y de hecho motivamos a que cada noche recibamos estas enseñanzas de los apóstoles. La otra semana vamos a tener también muchas enseñanzas de estos grandes hombres, y esto es maravilloso. Y he escuchado de algunos que no se pierden las enseñanzas, y esto está bien. Pero lo que yo quiero decirles de todo corazón, mis amados, es, si cuando yo recibo todas estas enseñanzas, no me hace ser un mejor hijo, un mejor servidor también, y ser mejor, ¿cómo lo digo? Expresión de Cristo. Sí, pero como hijo en el lugar donde Dios me ha colocado, en la casa también local donde Dios me ha colocado, porque algunos reciben todas estas enseñanzas, pero pareciera que eso es suficiente y se alejan y creen que es el alimento que necesitan. Pero mis amados, lo que nos hace verdaderos hijos, lo que nos hace hijos maduros, es cuando al recibir todas esas enseñanzas soy mejor, y como los ejemplos de los macedonios, me lleva a darme a sí mismo, dando mi tiempo, mis tesoros, mis dones y mis talentos al lugar, en el lugar donde Dios me ha colocado. Porque si al recibir todo esto, lo que hace es alejarme,
del cuerpo y decir no necesito más porque yo estoy siendo alimentado de esta forma, pues creo que de alguna manera no lo estamos entendiendo bien. Nuestro crecimiento viene cuando aún en tiempos como estos, Pablo tuvo su crecimiento y la mayor revelación del Evangelio cuando dice fue a Arabia, estuvo creo, lo que entendemos ahí es unos 3 años, y luego a Damasco, un tiempo en el desierto, un tiempo a solas con Dios, un tiempo recibiendo de Dios, un tiempo meditando. Necesitamos estos tiempos, mis amados. Qué bueno que nosotros le demos el valor, y como les decía al principio, que ojalá esto no se nos vuelva una rutina. Esto que estamos haciendo los jueves, los domingos, estudiando estos libros de una manera diligente, de una manera intencional, porque no quiere decir que estamos estudiando solo Gálatas y que tiene que estudiar o leer solo el libro de Gálatas. Algunos me han dicho que han seguido leyendo el libro de Proverbios, y maravilloso, mis amados. Necesitamos entender, porque la responsabilidad que nosotros tenemos es muy grande. Por lo que estamos viendo en estos tiempos, siendo entendidos en los tiempos que estamos viviendo, como alguien nos decía en estos días, hay una responsabilidad grande porque las cosas van a cambiar de aquí en adelante. Y muchos que ya no pueden reunirse con multitudes van a estar buscando realmente un verdadero alimento, una verdadera guianza y dirección en cuanto al verdadero evangelio que hoy ha sido tan tergiversado, ¿no? Basado más en que tienes que hacer esto, en reuniones, en muchas cosas de hombre que tenemos que hacer. Así que la responsabilidad es grande, y ya hemos recibido de Dios palabra, que como iglesia Dios nos ha llamado a ser pioneros y a ser un centro de entrenamiento, y tenemos que estar preparados, mis amados. Pero solamente cuando damos este tiempo, cuando entendemos la seguridad del llamado que tenemos y cuál es el verdadero evangelio, entonces vamos a poder ser esa luz y ser los instrumentos realmente que Dios necesita en estos tiempos donde las cosas han cambiado tanto, donde se han roto tantos paradigmas en cuanto al concepto de iglesia que hoy tenemos. Pero bien, creo que el tiempo se nos va yendo. Vamos a... no pretendo obviamente abarcarlo todo. Sé que ustedes tienen muchos aportes y enseguida precisamente queremos escucharlos, pero solo para resaltar algunas cositas perdón, más en cuanto a este capítulo. Dice que, bueno, Pablo recibió la revelación, fue llamado directamente por él, y la revelación, vino directamente de él sin consultar a hombres. Y luego en el versículo, versículo 19 dice, pero no vi a ningún, 18 dice que pasados estos 3 años, de este tiempo que él estuvo en ese trato con Dios, en ese recibir de Dios, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, hermano del Señor. Esto es reafirmando un poco que lo que él recibió y toda la revelación que él nos viene a decir más adelante, no la recibió de los apóstoles, porque ese se encontró con Pedro, estuvo unos días con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, no fue a Jerusalén, no subió a Jerusalén a recibir como la aprobación de su apostolado, de su ministerio, sino que estuvo compartiendo, dice, solo con Pedro y con Jacob. Y luego dice más adelante que él partió. En esto se escribe aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Es decir, partió luego, él empezó ya, digamos, a llevar esta palabra y partió a algunas regiones, como nos menciona acá, pero dice que no era conocido sino por lo que él hacía antes, ¿no? No era conocido, dice, de vista a las iglesias de Judea que eran Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces es el contraste, ¿no? Era conocido realmente lo que se escuchara rumores de qué era lo que él hacía antes. Pero ahora encontramos un Pablo renovado, un Pablo que fue confrontado con lo que él hacía, pero que ahora había entendido la verdadera fe y el verdadero llamado. Ahora predica la fe que antes asolaba. Ahora vemos a un Pablo enfocado y que está aquí reafirmando y defendiendo de alguna manera ese ministerio, ese apostolado y ese evangelio que realmente nosotros debemos predicar. Mis amados, como digo, sé que ustedes tendrán muchos aportes. Solo quiero terminar diciendo también esto. Tal vez antes nuestro apoyo, nuestra seguridad estaba en la aprobación de los hombres, en la religión que tal vez profesábamos y como que nos apoyaba, pero que ahora ya no está. Ahora nuestra verdadera seguridad está en el llamado que Dios nos ha hecho, en la revelación que hemos recibido de Cristo, que crece en nuestra vida, que se incrementa cada día en nuestras vidas y que está basado en un entendimiento de la obra completa de la cruz, mis amados, donde no hay nada que añadir, donde Él se dio a sí mismo, donde no es por obra alguna de hombre, donde no es por algún título, no es porque me ordenen como pastor o como apóstol o porque necesite alguna aprobación humana, sino que todos tenemos el llamado de Dios. Cada uno de nosotros, mis amados, hemos sido llamados a predicar este evangelio. Y nuestra responsabilidad como Pablo es también tener este celo de que no sea tergiversado este evangelio, no se le añada ni se quite nada, porque no necesita añadírsele nada. Empezando por mí, ¿no? Porque claro que sí. A veces pensamos en cómo enseñar a otros, pero es empezando por mí, de que realmente este evangelio que es Cristo mismo se ha revelado y afirmado día a día en mi corazón, y sin desmeritar alguno la gracia y los dones ministeriales de apostolado, de pastores, de profetas, que como entendemos son para la edificación de la iglesia. Tampoco puedo, pues irme al extremo, ¿no? Entonces no necesito de nadie que me... No, es valorar todas esas gracias, pero ante todo entender que es Cristo revelado en mi corazón primeramente. Y que en Él estamos completos, repito, no hay nada que quitar, no hay nada que añadir a este evangelio, sino que todo está en Cristo, todo es de Él y para Él. En Él estamos completos, en Él se resume absolutamente todo. Mis amados, solo terminamos dándole gracias al Señor porque es su amor y su gracia y su misericordia por la que nos ha escogido. Como Pablo, hemos sido escogidos y llamados del vientre de nuestra madre. No es una casualidad y no es por mis talentos. Así que démosle gracias, mis amados, a Dios con todo nuestro corazón. Padre, gracias. Amén, sí. Bendito Rey, porque hoy entendemos también que estamos aquí es por tu gracia y tu misericordia. Porque tú nos has escogido, nos has llamado, no por obras que hayamos hecho nosotros, no por nuestro talento, sino que ha sido tu misericordia. Amén. Y tu amor, bendito sí, Rey. Padre. Y gracias porque te has revelado a nuestro corazón. Amén, Señor, y lo sigues haciendo, hemos conocido y seguimos conociéndote cada día, Señor, en la medida que profundizamos en tu palabra y que poco a poco y paso a paso y progresivamente por tu Espíritu Santo tú sigues siendo revelado en nuestro corazón y nosotros
menguamos en lo que somos en nuestra carne. Como Pablo pudo decirlo, todo aquello que antes creía que era el todo, ahora lo tengo por basura porque hemos conocido el amor de Cristo, que sabemos que es completo, es real, que lo llena todo. Gracias por este bendito y maravilloso evangelio, por estas buenas noticias que nos han sido dadas, donde Cristo es el todo y en todos, bendito Rey, donde no necesitamos agregar nada, añadir algo más, ni quitar algo, sino que tu obra fue completa, consumada allí en la cruz. Y solo nos resta rendirnos, y como leíamos de aquellos hombres de Macedonia, se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego al servicio de los hermanos. Señor, que podamos entender también nosotros esto y darnos en amor, darnos a nosotros mismos en servicio, en amor, en entrega, sin reserva, sabiendo que nada es nuestro. Oh Dios, solo tu Espíritu puede traer esta revelación, bendito Rey, a cada uno de nuestros corazones. Permite que cada uno de nosotros, cada hijo tuyo, cada hijo de esta casa, Señor, tenga esa revelación, ese entendimiento, y juntos crezcamos, entendiendo que somos cuerpo, que no estamos llamados a estar aislados. Por más conocimiento que tengamos, ese conocimiento de llevarnos justamente, Dios, a estar unidos en perfecta comunión, unidos como un cuerpo, trabajando juntos en el llamado que tú nos has hecho, en el lugar donde tú nos has llamado, Señor, en el propósito eterno tuyo. Muchas gracias, Dios, por este tiempo maravilloso que nos regalan, que podemos ser edificados. Toda gloria y toda alabanza sean a ti, bendito Rey precioso. Muchas gracias, mi Dios. Bien, amados, creo que ha sido un tiempo maravilloso. Espero que ustedes también puedan disfrutarlo, y más adelante entonces nos vamos a conectar. ¿Más adelante a qué horas? Bueno, en unos 5 o 10 minutos nosotros le confirmamos por el grupo para que estemos conectados por Zoom, y entonces podamos, como hemos venido haciendo, pues hacer nuestros aportes, si hay preguntas o cualquier circunstancia, para que juntos seamos edificados. Entonces ya nos veremos en un momento, sí, no creo que en unos 5 o 10 minuticos nos estaremos conectando a través de al la plataforma de Zoom. Ver la enseñanza, ¿no? Están 42 minutos, sí. Entonces al terminar la hemos enseñanza, dicho, en 5 minutos de terminada esta enseñanza, nos estaremos conectando a través de la plataforma de Zoom para que hagamos nuestros aportes. Un abrazo para todos mis amigos.